El tema que yo elegí para traerles y poner en debate tiene que ver con femicidios, travesticidios, crímenes de odio instigados desde el poder político. Ustedes seguramente se acuerdan que hace poquito tiempo, en enero de este año, en enero del 2025, Milei participó del Foro Económico Mundial de Davos. Escuchen eso, Foro Económico Mundial de Davos. Sin embargo, el presidente se encargó de dar un discurso cargado de odio, de violencia verbal muy fuerte, que prendió las alertas a nivel mundial, ¿sí? Llamó la atención por el nivel de odio que estaba completamente fuera de lugar en un foro económico. ¿Por qué? Era un discurso lleno de falsedades, en el que calificó al feminismo, la diversidad y la inclusión como parte de una epidemia woke. Epidemia woke, como si el movimiento woke en sí mismo fuera algo malo. El movimiento woke viene desde la lucha por los derechos civiles de los negros en Estados Unidos, que tiene que ver con un despertar, un llamado a despertar para defender los derechos de las personas negras en Estados Unidos, sobre todo, y que después fue tomado por el movimiento Me Too, por el movimiento feminista en general a nivel mundial. Según él, este movimiento que defiende los derechos de las personas tiene que ser extirpado como un cáncer. Eso dijo en un foro mundial económico. Bueno, por supuesto recibió montones de críticas por todo lo que dijo, y en particular sus comentarios despectivos hacia las personas trans, las parejas homosexuales y los migrantes, que fueron señalados como una incitación a la violencia y la discriminación, no solo por el periodismo o por los sectores que desde acá de Argentina escuchábamos su discurso realmente con bastante preocupación y asombro, sino a nivel mundial. Entre sus afirmaciones, Milei asoció a las personas trans con tratamientos hormonales que mutilan a niños. Calificó a las parejas homosexuales que adoptan hijos como pedófilos. También atacó al feminismo, calificándolo como una búsqueda de privilegios, y criticó las legislaciones contra el femicidio por discriminar contra los hombres. Respecto a las personas migrantes, los describió como hordas que abusan, violan o matan. Eso dijo el presidente Javier Milei en un foro económico mundial. Pero bueno, en las redes sociales, hoy en día también la situación es grave, ¿no? Ustedes saben que Milei es una persona que usa las redes sociales con vehemencia. Está de día y de noche, a cualquier hora de la madrugada, tuiteando en la red social Twitter, hoy conocida como X. Es famoso por la violencia de sus publicaciones y también por repostear o retuitear comentarios o publicaciones de sus seguidores o de otras personas también cargadas de violencia. Hay una investigación muy interesante que analizó los posteos originales y los reposteos de la cuenta oficial de Javier Milei desde el 11 de diciembre del 2023 hasta el 13 de noviembre de 2024, o sea, menos de un año de mandato, de su primer mandato, y identificaron los insultos, agravios, humillaciones y operaciones semánticas deshumanizantes. Así identificaron los 32 agravios más utilizados por Milei en su cuenta X. En solo el primer año de gobierno. Les voy a leer los 32 insultos que utiliza Milei con mayor frecuencia. Miren esto. El primero, zurdos, usado como insulto, zurdos. Criminal, culo, Madrid. Ensobrados. Ahora que sabemos, ¿no?, la cantidad de sobres que Milei y su hermana, ¿no? Cagar. Enano, usado como insulto. Imagínense. No, claro, hacia Kicillof sobre todo, ¿no? El enano comunista,
punta, del nano soviético, ¿no? Corruptos, asesinos, ignorantes, estúpidos, chanta, payaso, degenerados, boludo, nefasto, asco, pelotudo, mierda, basura, inútil, ladrón, concha, chorro, mentiroso, siniestro, miserable, enfermo, hijo de puta, rata, orto, traidores, sorete. Esas son los principales adjetivos que usa el presidente de la nación para referirse a otras personas, miembros de otros partidos políticos, con otra ideología, o a los que él considera enemigos, a los que tiene que eliminar. Porque no estamos hablando de una persona común que puede hablar, ¿no? Nosotros como docentes, ¿no? A veces un alumno, un estudiante puede decir una mala palabra, un insulto hacia otro compañero, lo corregimos, hablamos, reflexionamos. Ahora, ¿qué pasaría si la directora de escuela se dirigiera así hacia un estudiante? Bueno, hay una asimetría de poder enorme entre lo que es un presidente y el resto de la población. Un presidente tendría que medir el poder de sus palabras, lo que dice, cómo lo dice, y calmar los ánimos, sobre todo, tratar de gobernar para todo un país, para toda una población, cuidando a las personas que viven en ese país, no denigrando, no humillando, no atacando, no generando más y más y más clima de violencia. Entonces, en menos de un año de presidente, Milei utilizó esos 32 términos para insultar y descalificar a personas y organizaciones, ¿no? 2.200 veces. Esto es casi 7 veces por día, solamente desde su cuenta X. Bueno, como decía recién, los insultos más utilizados o términos despectivos que más utilizó fueron esos: zurdos, degenerados, hijos de puta. Ahora, discurso de odio. ¿Por qué? ¿Para qué? La construcción de un nosotros y un otros. Esto es un tema investigado eternamente por la antropología y por la sociología. El nosotros y la construcción del otros. Bueno, migrantes, otros grupos étnicos, otras nacionalidades, miembros de colectivos de la diversidad sexual y mujeres resultan objetos de odio xenófobo, racista, misógino, al considerarse que vienen de otro lado, por ejemplo, ¿no? Esa es la construcción, el discurso que se trata de instalar y de construir. No son como nosotros, pretenden cambiar nuestra forma de vida, ponen en riesgo nuestra existencia, entonces por eso son despreciables, por eso los tenemos que humillar, por eso los podemos castigar, por eso los podemos excluir, por eso les podemos quitar derechos. El odio actúa como una amalgama de un cierto nosotros. Si nosotros nos cuidamos y nos protegemos entre nosotros, tenemos derecho a odiar al otro, castigarlo, expulsarlo, discriminarlo, humillarlo, eliminarlo, asesinarlo. Bueno, en el caso de las personas migrantes es muy conocido el tema, ¿no? De que vienen a quitarnos el trabajo, vienen a usar la salud pública gratuita, ¿por qué no se van a su país? ¿Por qué? ¿Quién los llamó? ¿No? Bueno, cuestiones muy cargadas de xenofobia, de racismo, ¿no? Excluir al diferente, excluir al otro. También se instalan muchas noticias falsas, ¿no? Muchas fake news también en las redes sociales, ¿no? El discurso de odio instiga a la violencia, a la discriminación y a odiar al otro, al que no es como nosotros. Bueno, pero hay un vínculo innegable entre el discurso de odio y los crímenes de odio, ¿no? El crimen de odio es pasar al acto, pasar a la acción, cometer un acto de odio, un crimen. En los últimos años el mundo ha presenciado una multitud de crímenes atroces, ¿no? En masa. ¿Qué quiere decir crímenes en masa? Genocidio. En muchos casos el discurso de odio se ha identificado como un predecesor de crímenes atroces.
entre ellos el genocidio, ¿sí? El uso de las redes sociales y las plataformas digitales para difundir odio es relativamente reciente, ¿no? Nosotros hace poco tiempo, en lo que va de la historia de la humanidad, que hemos visto el uso tan masivo de las redes sociales. Instagram, Twitter, WhatsApp, Facebook, ¿no? Incluso las redes sociales, los medios de comunicación, los streaming, todo lo que, el acceso a internet que tenemos y de las noticias que circulan. Ahora, el discurso político para instalar ese odio y ganar ese favor político hacia una causa de odio, lamentablemente no es algo nuevo, ¿no? La historia nos viene demostrando que para llegar a la estigmatización, a la discriminación y a la violencia a gran escala, se usó el odio como discurso muchas veces. Por ejemplo, algunos de los casos más conocidos y más dramáticos y más crueles de los últimos tiempos: el Holocausto. El Holocausto no comenzó con la cámara de gas. El Holocausto comenzó con la deshumanización de los judíos, de los gitanos, de los homosexuales, de los comunistas y de las personas con discapacidad. El genocidio camboyano. El discurso de odio transformó sistemáticamente a los intelectuales, opositores y residentes de ciudades, además de a las minorías étnicas y religiosas, en los enemigos del pueblo. El genocidio de 1994 contra los Tutsis en Ruanda. Dos pueblos originarios, los Hutus contra los Tutsis. Décadas de incitación al odio exacerbaron las tensiones étnicas con la expansión de rumores infundados y la deshumanización de la población tutsi. Masacre de Ruanda, genocidio en Ruanda. Actualmente el genocidio en Palestina. Estamos viviendo un genocidio en Palestina. Se están animando los sociólogos, los periodistas, los investigadores, los defensores de los derechos humanos a nombrar lo que está pasando en Gaza como un genocidio, desde hace casi 8 décadas. La deshumanización de los palestinos, inclusive los niños, son llamados terroristas. Cucarachas, insectos, el hambre como arma de guerra contra población civil. Los alimentos como un cebo para atraer a las personas muertas de hambre y ahí matarlas. Imagínense eso, la crueldad, la perversidad de usar el alimento como un cebo para atraer a las personas y ahí matarlas. Bueno, en nuestro país sobran los ejemplos de crímenes de odio hacia mujeres y disidencias. Mientras el gobierno pone en duda la figura jurídica de femicidio, dice que hay que eliminarla del Código Penal, un relevamiento del primer mes del 2025 registró que en el país hubo una muerte por violencia de género cada 26 horas. Casi una mujer es asesinada por violencia de género por día. El informe también reveló que el 60% de los agresores eran parejas o exparejas de las víctimas y que el 70% de las mujeres fueron asesinadas en su hogar. Para derribar ese mito, ¿no?, de que a las mujeres las matan en la calle, que mueren por accidente. No, mueren en manos de sus parejas y sus exparejas y dentro del hogar. El lugar más peligroso para una mujer es su casa. Estos femicidios dejaron 27 niños, niñas sin su madre, 49% de los cuales eran menores de 18 años, ¿sí? Realmente niños y adolescentes. Del total de los casos, 5 víctimas habían realizado denuncia, 2 femicidas tenían dictada medida cautelar de prevención de acercamiento, restricción de acercamiento, y 4 femicidas son miembros o ex miembros de una fuerza de seguridad, una fuerza represiva. Crímenes de uniforme. Bueno, otra situación terrible, ¿no?, para ilustrar este informe: el triple lesbicidio de Barracas. Seguramente lo recuerdan, nos movilizamos,
marchamos, reclamamos, exigimos en Mar del Plata y en todo el país. El 6 de mayo del 2024, ya hace un poquito más de un año, 4 mujeres que compartían una habitación en un hotel familiar fueron atacadas, quemadas vivas por un vecino, al grito de lesbianas de mierda las voy a matar. 3 de ellas fallecieron: Pamela Fabiana Cobas, Mercedes Roxana Figueroa y Andrea Amarante. Y una de ellas, Sofía, sobrevivió con graves secuelas todavía. Y todavía no hay justicia. Hace muy poquito, un joven de 24 años en Palermo salió de un boliche gay. 24 años el chico. Una patota lo golpeó. Le fracturaron la mandíbula en un ataque homofóbico. ¿Saben lo que dijo uno de los que le pegaba? Déjamelo a mí. Siempre quise pegarle a uno de estos. Entonces, hay un relevamiento en nuestro país también de condiciones de vida de las personas de la diversidad sexual en Argentina, que dice que el 31% de las personas de la disidencia sexogenérica sufrió ataques de vecinos o desconocidos en la vía pública por su condición de persona trans, travesti, no binaria, lesbiana, gay, ¿no? Las cifras del último informe semestral del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT no son más alentadoras. En los primeros 6 meses de este año se registraron el 72% de los casos que se registraron en todo el año pasado. O sea que en 6 meses se registró el 72% de todos los casos del año pasado. Esto va en ascenso, ¿sí? ¿Producto de qué? Del discurso de odio, de la instigación al odio. Bueno, los ataques fueron a través de golpes, seguidos por puñaladas, balazos, abuso sexual y otras formas de agresión directa, porque la hazaña es parte del mensaje. El colectivo travesti trans viene sufriendo el ataque del gobierno de Milei, tanto en el discurso como en el desmantelamiento de las políticas públicas. Además de eliminar áreas de gobierno que se encargaban de comandar políticas públicas dirigidas a las mujeres de la diversidad sexual, en el área de salud, de trabajo, de educación, de vivienda, el Ejecutivo despidió a más de 150 trabajadores y trabajadoras travestis trans no binarias. Todavía seguimos pidiendo justicia por Zoe López García, por Sofía Fernández, por Diana Zacayán y por Tehuel de la Torre. Así que quiero agradecerles por la atención y ahora sí que podemos arrancar con una ronda de preguntas.